Existen muchísimas entidades divinas dentro del universo Marvel, algunas benevolentes, otras no tanto, y otras cuya única razón de existir es propagar el caos. Hoy hablaremos precisamente de una de estas últimas, el creador de los simbiontes, conocido como el dios del caos, Null. Antes de que surgiera la vida y el universo, solo existía el vacío, un lugar lejano a toda forma de existencia. Ese espacio, llamado de varias maneras como el abismo o el caos primordial, albergaba a un único ser divino lleno de malevolencia que se alimentaba de la oscuridad que lo rodeaba, Null. Un día, este ser fue despertado por los celestiales, entidades cósmicas que estaban dando forma al universo 616. Desconcertado por la luz y la creación, Null se presentó ante ellos. Al ver su naturaleza oscura, los celestiales lo bautizaron como el Rey en Negro, un título que debía convertirlo en el guardián del multiverso, aunque él jamás aceptó servir a ninguna autoridad. Gracias a la luz de la creación, Null descubrió su propia sombra, sumergió su mano en ella y extrajo una espada orgánica forjada a partir de la oscuridad. Sin saberlo, acababa de crear el primer simbionte del universo Marvel. Armado con esta espada, atacó a uno de los celestiales y le cortó la cabeza. Los demás celestiales reaccionaron rápidamente y lo desterraron a los confines de la galaxia recién creada. Irritado por la pérdida de su reino y la irrupción de la luz, Null tomó la cabeza del celestial caído y la transformó en una forja cósmica. Ahí combinó su espada de sombras con el poder cósmico contenido en la cabeza celestial, creando un arma tan poderosa que podía cortar prácticamente cualquier cosa, incluso poner en riesgo a otras deidades. Así nació la legendaria All Black. Durante la forja, sin embargo, el arma reveló un punto débil. Era vulnerable al calor intenso y a los sonidos agudos. Esa debilidad se transmitió a todos los simbiontes posteriores, ya que todos desciendan de Null y de su espada original. La cabeza del celestial quedó abandonada durante milenios, hasta convertirse en el lugar conocido como Nowhere. Con su nueva arma lista, Null se cubrió con una armadura simbiótica hecha de sombras, decidido a recuperar su reino perdido ante la luz del cosmos. A partir de ese momento, su cruzada contra la existencia luminosa comenzó, y ha continuado durante incontables eras, enfrentándose a otras entidades y lograr su objetivo. Su meta es imposible. Para volver al abismo original, el universo tendría que dejar de existir completamente, ya que el abismo representa la nada misma. Con el tiempo, Null se ganó la reputación de dios del terror y del caos, al punto de que muchos llegaron a pensar que era la personificación misma del vacío. Aunque esto no es del todo cierto, su guerra contra la luz lo volvió famoso a lo largo de la creación. Cansado de avanzar lentamente, decidió crear un planeta simbiótico artificial, al que llamó Clantar. Este mundo se convirtió en su base de operaciones y en su trono. Ahí experimentó con su oscuridad, generando distintas criaturas simbióticas, como los llamados protosimbiontes. Muchos de estos experimentos fallidos fueron abandonados en el espacio, donde más tarde serían descubiertos por exploradores de la raza Kree. Al entrar en contacto con ellos, estas criaturas se unieron a los cuerpos de los exploradores, alimentándose de su energía vital. Así se formaron los primeros vínculos simbióticos conocidos, aunque estas versiones iniciales eran muy diferentes a los simbiontes que conocemos hoy. Con el tiempo, Null perfeccionó sus creaciones y formó un ejército de simbiontes con apariencia de dragones, todos conectados a él como si fueran parte de una mente colmena. Decidido a expandir su dominio, liberó esta legión a través de la galaxia, cubriendo mundos enteros en tinieblas y sometiendo a muchas deidades para convertirlas en parte de su ejército. En medio de esta guerra contra la luz, ocurrió algo inesperado: la aparición de Silver Surfer, un ser de energía luminosa que provenía del futuro y fue transportado al pasado. Al intentar liberar un planeta bajo el control de Null, se enfrentó directamente a él. Aunque al principio pudo resistir, el Surfer terminó abrumado por las sombras y fue transformado temporalmente en el Caballero del Vacío, un servidor simbiótico de Null. Sin embargo, Silver Surfer logró liberarse y escapar. Null, enfurecido, montó uno de sus dragones simbióticos para perseguirlo. Gracias a la ayuda de Ego, el planeta viviente, el Surfer enfrentó a Null en una batalla cósmica de gran escala.
Aunque al principio la batalla parecía equilibrada, Null rápidamente toma el control y logra encerrar al Surfer dentro de su colmena viviente con la intención de absorber su energía luminosa y sumarla para siempre a su ejército. Ante la imposible posibilidad de vencerlo, el Surfer decide arriesgarlo todo y liberar todo su poder cósmico invocando directamente sobre Null el calor abrasador de una estrella en plena fusión. Null intenta resistir la intensidad del plasma estelar, pero llega a un punto límite y es expulsado violentamente a través del cosmos, lo que le da al Surfer la oportunidad de regresar a su tiempo original. Años después, a pesar de haber quedado muy afectado, Null logra recuperarse y retomar su cruzada contra la luz. En su camino, se enfrenta a un ejército de deidades cubiertos con armaduras doradas. No arrasa con casi todos, dejando únicamente a uno con vida, quien intenta escapar desesperadamente. Sin embargo, no lo persigue, desatando un combate feroz que se extiende por el espacio hasta que ambos se estrellan en un planeta desconocido, atravesados mutuamente por sus armas. En ese lugar, cuando parece que no ha sido derrotado, un ser desconocido y desesperado se aproxima. La espada viviente de Null, la All Black, reconoce la situación y lo abandona para unirse a este nuevo portador, quien más tarde será conocido como Gorr, el cazador de dioses. Esta historia es digna de contarse por separado. Al recobrar la conciencia, Null decide no perseguir a Gorr para recuperar su arma, prefiriendo dejarlo actuar libremente. Se retira a descansar en ese mundo por un siglo, permitiendo que Gorr, sin saberlo, continuara su cruzar en su lugar. Durante ese tiempo, Null experimente con las criaturas locales, fusionándolas con su esencia simbiótica para transformar el planeta en un nido destinado a formar una nueva armada de dragones simbióticos. Con el paso del tiempo y ya recuperado por completo, Null reinicia su campaña de conquista cósmica. Crea un dragón simbiótico a partir de su propia esencia y lo envía junto a otro a un planeta del sistema solar, la Tierra. Es el siglo VI. Ambos dragones aterrizan en lo que hoy conocemos como Dinamarca, sembrando el pánico entre la población local. Los habitantes los nombran Grendel y la madre de Grendel, creando toda una leyenda en torno a ellos. Su presencia es tan impactante que algunos pobladores incluso forman un culto en su honor. Un día los dragones atacan la fortaleza de un rey con el objetivo de arrasar con toda forma de vida. En medio de la destrucción aparece Thor, el dios del trueno, quien logra enfrentarlos y derrotar a Grendel utilizando su rayo. De ahí nace la leyenda de Beowulf dentro del universo Marvel. Al caer, el dragón libera fragmentos simbióticos que se esparcen y terminan uniéndose a los miembros del culto, conectándolos sin saberlo con Null. Esto será clave más adelante. Null descubre que, en lugar de eliminar poblaciones, puede asimilarlas para formar un ejército prácticamente ilimitado. Sin embargo, algunos simbiontes terminan fusionándose con seres de corazón noble, lo que poco a poco altera su naturaleza. Estos simbiontes, influenciados por la bondad de sus anfitriones, se unen y se rebelan contra Null, superándolo en número y consiguiendo encerrarlo en el núcleo de un planeta por toda la eternidad. Los simbiontes que quedan deciden borrar toda memoria de Null y de su propia historia para redimirse de sus acciones pasadas. Se organizan en un colectivo defensor del bien, conocidos como los agentes del cosmos, unidos por la conciencia compartida de Clintar y libres de la influencia del dios oscuro. Siglos después, en 1965, en la Tierra, S.H.I.E.L.D. descubre bajo en hielo el cuerpo del dragón Grendel, derrotado por Thor siglos detrás. Por orden del gobierno realizan experimentos sobre la criatura y el simbionte que lo componen, buscando crear un proyecto de supersoldados simbióticos inspirados en el Capitán América. Bajo la dirección del padre de Nick Fury, se forman los primeros soldados simbióticos. Al principio el proyecto funciona bien, pero el despertar de Grendel reactiva el vínculo con Null. Esto provoca que los simbiontes pierdan el control y se vuelvan extremadamente agresivos, atacando a todos sin distinción durante el conflicto en Vietnam. S.H.I.E.L.D., sin saber que Null está detrás de esta situación, encarga a Nick Fury detenerlos. Para lograrlo, recluta al mejor rastreador que conoce, James Weldon, también conocido como Logan, y Wolverine. Juntos viajan a Vietnam para cazarlos. Después de múltiples enfrentamientos intensos en la selva, logran finalmente capturarlos.
y los mantienen congelados. Tras el fallido experimento del proyecto Soldado Simbiótico, la amenaza quedó dormida durante décadas, esperando el momento perfecto para liberarse. Años después, cuando la organización SHIELD está al borde del colapso, se toma la decisión de trasladar al gigantesco dragón simbiótico y a los soldados congelados a una instalación altamente confidencial. Es en ese instante cuando Null decide despertar tanto a su dragón simbionte como a los simbiontes congelados. Una vez completada la operación, ordena que los simbiontes que estaban fusionados con los soldados se separen para volver a unirse al cuerpo del dragón, pues todos ellos eran fragmentos de la misma criatura. Con su ejército recompleto, Null ordena a su hijo simbionte desatar el caos en la ciudad y preparar el terreno para su llegada. A la distancia, Venom y Miles Morales presencian todo esto y deciden unir fuerzas temporalmente para enfrentar al dragón. Sin embargo, Venom, al ser el mismo simbionte, cae bajo la influencia del despertar de Null, tal como ocurrió con los soldados, y Null logra tomar control de él, obligándolo a atacar a Miles. Afortunadamente, el Spider-Man de Brooklyn logra defenderse y tras un duro enfrentamiento, Eddie Brock recupera el control. Después de esta intensa batalla, ambos unen fuerzas contra el dragón. Null, usando su conexión con la criatura, se manifiesta por primera vez en la Tierra a través de una proyección simbiótica. Miles es derrotado con facilidad y Venom intenta enfrentarse al Ríos del Caos, pero no logra nada, ya que este no se encuentra físicamente presente. Sin dificultad, Null separa a Venom de Eddie Brock, atrae al simbionte hacia sí y lo purga de toda bondad para fusionarlo nuevamente con el dragón y aumentar su poder. Es en ese momento que se presenta ante Eddie como el padre de todos los simbiontes, contándole su historia desde el nacimiento del universo. Mientras Miles recupera la conciencia, golpea la proyección de Null y trata de huir, pero se da cuenta de que se encuentra dentro del dragón, que ya ha abandonado a la atmósfera. Con ingenio, Venom y Miles logran escapar lanzándose al vacío. Aquí es cuando por primera vez vemos a Venom desplegar unas enormes alas. Null, en vez de perseguirlos, decide buscar al último soldado simbionte que no ha sido absorbido. Antes de que pueda hacerlo, Venom se fusiona con ese fragmento, transformándose en una versión más poderosa y visualmente impactante. Null localiza rápidamente su presencia y lo ataca para absorberlo, pero gracias a su nueva forma y arsenal, Venom logra derrotar al dragón y hacerlo explotar, revelando nuevamente la proyección de Null. Este ataca de inmediato para recuperar al simbionte y aunque logra arrebatárselo, cae en una trampa. El simbionte explota con potentes granadas sónicas que impactan directamente a Null. El golpe es tan fuerte que su verdadero cuerpo en el planeta Kintar también lo resiente. Furioso, Null reformula Grendel y grita que él es el dios supremo. Pero antes de que pueda atacar, el soldado simbionte, ya separado de Venom, lo inmoviliza. Venom y el simbionte aprovechan la oportunidad para confinarlo en una especie de horno gigante con la intención de eliminar por completo tanto al dragón como la presencia de Null. El plan funciona, aunque a un alto costo para Eddie. Aún así, la conexión de Null con el Venom se corta mientras él continúa atrapado en Kintar. Mientras esto ocurre, el antiguo culto fundado en el siglo VI evoluciona hasta convertirse en la Iglesia de la Nueva Oscuridad, cuyo único propósito es liberar a Null. Tras años de esfuerzos, logran obtener una muestra del simbionte Grendel y la unen al cuerpo de Cletus Cassidy, un individuo peligroso que en ese momento estaba separado de Carnage. Con esto, el espíritu de Null despierta, nuevamente tomando control de Cassidy como nuevo avatar, y poco a poco comienza a extender su influencia sobre los simbiontes en la Tierra, fortaleciendo sus lazos a lo largo del tiempo. Finalmente, el momento esperado llega. Gracias al poder que obtiene a través de sus hijos simbiontes, Null logra librarse de su prisión en Kintar. Su primera acción al recuperar la libertad es corromper a los simbiontes cercanos, transformándolos en un ejército de dragones simbióticos y absorbiendo algunos para crear una armadura sobre su cuerpo. Su objetivo no ha cambiado, continuar su cruzada contra la luz. No, regresa lleno de rencor hacia los celestiales, a quienes culpa de todo. Acompañado de su ejército, decide rastrear a los celestiales restantes en el universo, encontrarlos y contaminarlos con su oscuridad, sumándolos a sus fuerzas. Ahora, con su poder reforzado, Null se dirige a la Tierra para recuperar a sus simbiontes, en especial a Venom. Al enterarse de su inminente llegada, todos los grupos de héroes, X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y más, unen fuerzas.
No finalmente arriba, desatando una lluvia de dragones simbióticos que cubren a la ciudad y atacan sin descanso, mientras los héroes hacen todo lo posible por defenderse. La auténtica catástrofe ha comenzado. Nu hace su entrada, acompañado por los celestiales bajo su control, dispuesto a borrar toda resistencia. Sin perder más tiempo, anuncia que ha venido a reclamar el mundo y que busca a un humano llamado Brog, dejando claro que se refiere a Eddie y a Venom. Ante la poca esperanza de derrotarlo, los héroes activan el plan B, enviar al poderosísimo Sentry. En un despliegue de fuerza impresionante, Sentry derrota fácilmente a un celestial simbiótico y captura a No para llevarlo lejos de la Tierra e intentar partirlo en dos. Pero No revierte la situación, toma el control del cuerpo de Sentry y lo desgarran fácilmente, absorbiendo además su lado oscuro que ahora le pertenece. Con un simple gesto de la mano, Nu libera su enjambre de simbiotes sobre la Tierra, abrumando rápidamente a todos los héroes presentes. La resistencia parece desvanecerse ante el regreso del dios de la oscuridad. No se da cuenta rápidamente de que la resistencia de los seres apenas logra hacerle frente. Sin esfuerzo, comienza a expandir poco a poco su abismo por todo el planeta, envolviéndolo en una cúpula oscura, para aislarlo completamente del sol. A pesar de los esfuerzos de Tormenta para contrarrestar el poder simbiótico de Nun, ella también es neutralizada sin complicaciones. Uno a uno, los héroes van cayendo ante el poder abrumador del dios de la oscuridad. No se dirige entonces directamente hacia Danon y Eddie, transportándolos hasta la cima del Empire State Building. Mientras Venom le plega a su creador que deje en paz a la Tierra, No revela que en realidad no busca a Eddie, sino a Dylan Brock, el hijo de Eddie, mitad humano y mitad simbionte. Impactado por la revelación, Eddie suplica, pero no arranca a Venom de su cuerpo y lo deja caer al vacío. En lo alto del rascacielos, No construye su nuevo trono, desde donde dirige a sus fuerzas simbióticas a lo largo de la ciudad para cazar a los pocos héroes que aún no han sido contaminados. Incluso utiliza a héroes ya tomados por simbiontes para arrestar a los sobrevivientes. Mientras tanto, Peter Parker y un pequeño grupo de resistentes logran rescatar a Eddie y lo llaman a un refugio subterráneo donde se encuentra Dylan. Sin Venom, los seres no tienen forma de estabilizar a Eddie y este finalmente colapsa frente a su hijo. Sabiendo que No busca a Dylan por su misterioso poder, los seres planean evacuarlo. Dylan, sin embargo, decide quedarse y luchar junto a ellos. En medio de la batalla demuestra su habilidad única. Puede borrar por completo la conexión de un simbionte dominado por la furia, y así libera al capitán de la influencia oscura. No siente este golpe a través de su enlace con todos los simbiontes. Justo cuando intenta apoderarse del chico, el poderoso hijo de Odín desciende a la Tierra. Thor ha llegado. Con la ayuda del dios del trueno, Dylan logra liderar a varios héroes atrapados bajo el control simbiótico. Molesto por la aparición de Thor, No se presenta en persona para enfrentarlo. Frente a frente, No recuerda viejas secciones del Asgardino y desea vengarse por su dragón perdido. Thor sin miedo simplemente lo provoca directamente, desatando el combate. Pero su bravura más buena la fuerza de No, quien lo somete con facilidad y lo lanza violentamente al suelo. Acto seguido, encierra a Deon en un cacudo simbiótico. Thor aprovecha una oportunidad, toma su martillo y libera un golpe monumental directamente sobre No, tan potente que le destroza la mandíbula. Enfurecido, No lo activa a todos los celestiales simbióticos para iniciar la destrucción global. Luego invoca su espada a Black y ataca a Thor por espalda. Al mismo tiempo, dentro de la colmena simbiótica, No le habla a Dylan, ofreciéndole unirse a él como hijo, asegurando que su poder de controlar simbiotes es la única amenaza real contra él. Dylan escucha entonces la voz de una entidad luminosa que le dice que si toca No, puede tomar temporalmente el control de la colmena entera. No le amenaza con arrasar la tierra si Dylan no acepta su oferta, pero el chico toma su decisión, extiende su mano y se conecta con la colmena, liberando a todos los héroes infectados. Con esto los héroes recuperan el control y se enfrentan directamente a las fuerzas de No. Jean Grey, la poderosa telépata, es la voz que ayudó a Dylan. Aprovecha la vulnerabilidad del dios oscuro para invadir su mente, pero se topa con una oscuridad tan profunda y abrumadora que se ve emocionalmente superada. En ese instante, el Surfer Cerberado regresa, trayendo consigo la luz que representa. Rompe la barrera simbiótica que rodeaba el planeta, enfureciendo a No, y lo confronta una vez más. Al atravesar esa barrera, el surfista abrió el camino a la fuerza Enigma, una entidad de luz que buscaba a Eddie Brock como su nuevo huésped.
Mientras el surfista pelea, la fuerza enigma entra en el cuerpo de Eddie y lo resucita como un dios de la luz. Durante esta fusión, la entidad le pregunta en qué forma quiere regresar. Eddie sonríe y elige la de siempre, Venom. Así, simbionte y huésped renacen brillando con un nuevo poder cósmico. No, lejos de impresionarse, se burla. Pero Venom responde tomando el martillo de Thor y la tabla del surfista, fusionándolos en una hacha cósmica de poder inimaginable. Ante esto, Null intenta huir, enviando a todas sus fuerzas contra Venom, pero este las elimina con facilidad. Incluso detiene la espada All Black con una mano y la desintegra con la luz que ahora emana de él. Después, se lanza directamente contra Null. Null contraataca usando a uno de sus celestiales, pero Venom lo derrota con un solo golpe de su hacha, separando su cabeza de un tajo limpio, en un paralelo perfecto a las acciones pasadas de Null. Venom continúa la ofensiva, alcanzando al dios oscuro y asestándole un golpe brutal en la parte superior del cuerpo, generándole un dolor como pocos ha experimentado. Luego, en un movimiento rápido, le arranca toda su armadura simbiótica, dejándolo completamente vulnerable. Consciente de su derrota, Null afirma que aunque desaparezca, la oscuridad seguirá existiendo mientras haya simbiontes. Venom no vacila y se lo lleva por los aires, decidido a terminar con esta amenaza de una vez por todas. Venom se eleva a toda velocidad, abandonando la atmósfera terrestre con Null atrapado rumbo directo al corazón del Sol. Su objetivo es claro: terminar definitivamente con la amenaza. El simbionte vuela a una velocidad impresionante, atravesando las capas solares y adentrándose en el núcleo, llevando a Null Cornell. La intensa energía luminosa, la misma que Null ha odiado desde su despertar, lo consume por completo, desintegrándolo y poniendo fin a su reinado de oscuridad. Y así concluye la historia completa del padre de los simbiontes, el autoproclamado dios del caos, del abismo y del vacío.